Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, verte allá en la eternidad. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de los que nos están escuchando y mirando. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, agradecido con Dios por este privilegio que me ha concedido, juntamente con mis hermanos que están conmigo, el pastor Orlando Cruz de Ministerios Hechos 1.8 y mi hermano Pablo Méndez, quienes les saludan en esta hora. Bendito sea el Señor. Un saludo de nuestros hermanos a través de la nación, Puerto Rico, República Dominicana. Siempre oramos por ustedes, hermanos, que están ahí pendientes del programa El Sembrador. Es una bendición poder saber que contamos también con sus oraciones, como dijo la hermanita que llamó la semana pasada, que oraba por este programa y se lo agradecemos de corazón mucho. Gloria a Dios para siempre. Sean bienvenidos a una edición más de su programa. Quédese con nosotros a escuchar Palabra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Ese es nuestro tema en este día. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, como le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron a Jesús. Entonces Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 28 y 29. ¿Cuál es la obra de Dios? La voluntad de Dios es de que creamos en su Hijo amado Jesucristo, al que Él envió a este mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, a la edad de 30 años descendió Jesús al río Jordán. Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, dice estas palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Cuando Jesús sale del agua del río Jordán, la Biblia dice que se abrieron los cielos y una voz habló desde los cielos. Escasamente en la Biblia nos dice que Dios habló desde los cielos, porque Dios hablaba en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Dios habló en el monte Sinaí cuando estaba hablando Dios con Moisés, dándole los mandamientos, y el pueblo de Dios logró escucharon la voz de Dios, pero de repente no soportaron oír la voz de Dios. Y dijeron, mejor tú habla, Moisés, habla con él. Y que no hable con nosotros, porque no soportaron lo que se decía. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos y una voz habló de los cielos. Dios habló. Como le digo, escasas veces Dios habló directamente a los hombres. Le digo, el Señor hablaba por medio de los profetas, pero escasamente Dios llegó a hablar de tal manera que la gente escuchara su voz desde los cielos. Y esa vez se abrieron los cielos y una voz habló del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma toma complacencia. A Él oír. Dios dijo, a Él oír. ¿Por qué el Señor dijo, Dios el Padre dijo, a Él oír, a Él oír? Que oigamos la palabra de Cristo, que oigamos a Jesucristo. Cuando oímos la palabra de Dios, el Evangelio, estamos oyendo al Señor. Cuando oímos la palabra de Cristo, estamos oyendo la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, la palabra que yo hablo no es mía, sino mi Padre me la dio. Cuando Jesús hablaba la palabra del Padre, la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor, a Él oír.
Cuando Jesús hablaba, era la palabra de Dios. Hoy en día Dios sigue hablando a través de su palabra. Nosotros no hablamos lo que se nos viene a la mente. Hablamos la palabra de Dios, lo que está escrito. Y cuando tú oyes la palabra, de corazón y la crees, de repente abres tu corazón a Jesús. Porque esa palabra que oyes, la palabra viva de Dios, infunde fe en ti. Esa fe viva, esa fe que viene de Dios, esa fe que viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces dijo el Señor, a él oír. ¿Cuál es la obra de Dios? Jesús le responde, la obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Que creas en su Hijo Jesucristo. Hoy en día, desafortunadamente, el mundo está lleno de mentira y falsedad, de engaño, de que la gente oye cuánta cosa menos el Evangelio. La gente escucha tanta religión que ya no sabe ni en qué creer o en quién poner su confianza. Pero yo te digo, la Biblia, la palabra de Dios nos dice qué es lo que tú y yo debemos hacer. Cuando oímos la palabra o escudriñamos la palabra, Dios nos enseña. La Biblia dice, y seremos enseñados y serán enseñados todos por Dios. No que Dios baje del cielo y nos venga a enseñar. Él ya dejó su libro, ya dejó su palabra, ya dejó en la Biblia la santa palabra de Dios, ya dejó revelada su voluntad. Lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le preguntaron también a Pablo y a Silas. ¿Qué debo de hacer? Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Lo mismo, que creas en Jesucristo. Que creas en el que Él ha enviado. Dios envió a su Hijo con propósito para salvarnos. No había en este mundo y no lo hay. Dice que miró Dios desde los cielos a ver si había algún justo. Y no había ni uno. Tuvo que Dios enviar a su unigénito, al que nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Dios lo envió. El Señor Jesús dejó su trono de gloria. Amén. Y vino a nacer como uno de nosotros. En carne a semejanza de pecado al que nunca hizo pecado. Se hizo hombre como nosotros. Fue tentado, dice la Biblia, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca pecó. Posteriormente se entregó en manos de pecadores y fue a la cruz. Él lo había declarado de antemano. Yo he venido a poner mi vida en rescate de muchos. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento recibió Jesús del Padre? Desde que diera su vida, que pusiera su vida por nuestros pecados, que diera su vida por todos nosotros. Por eso es muy importante, querido amigo, amiga, que reconozcas que eres pecador. Mientras no reconocemos que somos pecadores, pues no vamos a buscar la liberación del pecado. Una persona cuando se da cuenta que es drogadicta y que es esclava del vicio de la droga, el entendido, el hombre que no se conforma con ser un esclavo del vicio, como tampoco usted y yo no debemos de conformarnos de ser pecadores, sino ser liberados del pecado, porque Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Y el pecado tiene su recompensa. El pecado tiene su paga, dice, porque la paga del pecado es muerte. Separación por toda la eternidad de la presencia de Dios. Condenación eterna. Esa es la paga del pecado. Entonces, cuando yo me doy cuenta que soy un pecador y que necesito el perdón de mis pecados y necesito ser liberado por el pecado,
¿Qué debo hacer? Lo que hace un drogadicto cuando reconoce que es drogadicto y quiere ser libre de ese vicio, ¿acude a dónde? Dice, me voy a acercar y me voy a someter a un lugar de rehabilitación porque quiero ser rehabilitado. Y va y se somete ahí y se somete a las reglas de ese centro de rehabilitación, obedece las reglas y sale de ahí, ¿qué? Ya libre de ese vicio. Lo mismo nosotros cuando reconocemos que somos pecadores. Cuando entendemos que es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado, que es Cristo el Cordero el que quita el pecado, tenemos que venir a Él. Por eso Jesús dice en el capítulo 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios que descendió del cielo, Cristo Jesús, se presenta como el pan vivo, el pan que sustenta no nuestra carne, sino nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior. El pan vivo que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos no entendieron, dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pensaban que era pan para sustentar el cuerpo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Por eso dice la palabra, esta es la obra de Dios. El tema se llama, ¿cuál es la obra de Dios? La respuesta está, el Señor Jesucristo nos la da. Que creáis, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque Dios te quiere dar vida. No solamente que tengas lo que tienes ahora, tú que no tienes a Cristo, que no te has entregado a Cristo todavía, que no has reconocido a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, tú tienes existencia, pero no tienes vida. Lo que pasa es que la gente, la mayoría de personas, dicen perdió la vida cuando alguien muere. Y la palabra correcta es dejó de existir. Porque si no tenía a Cristo, no tenía vida, tenía existencia. Amén. Porque el creyente, cuando recibe a Cristo, recibe la vida. Recibe la vida. Y por eso cuando muere no dice, ya murió, no, dice pasó a mejor vida. Porque ya tenía vida eterna. El cristiano, el que se entrega a Cristo, recibe vida. Deja de ser una persona que existe y recibe vida. Alabado sea Cristo Jesús. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué importante es entender que sin Cristo estamos muertos y delitos y pecados. Y aunque tenemos existencia, no tenemos vida, estamos muertos en delitos, muertos espiritualmente y existiendo solamente. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no existencia temporal, vida eterna, salvación. Por eso cuando predicamos nosotros predicamos que Cristo salva, que Cristo da vida, que Cristo perdona pecados, que Cristo, oye, es el único que vino a este mundo, el único Salvador que vino a dar, como Él dijo, yo he venido a dar vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quiénes? A los que hacen lo que dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado para que tengas vida. Jesús les dijo a los que contendían con Él, y no queréis venir a mí, les decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tenían existencia, pero Jesús les ofrece vida, vida eterna. Por eso el que tiene a Cristo no le tiene miedo a la muerte física, porque sabe que ya tiene vida eterna. Se va el temor a la muerte física, porque tenemos no existencia, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay que reconocer que sin Cristo, sin Jesucristo en nuestra vida, sin Cristo en nuestro corazón,